Recuerdo en algún momento quise ser literata, quise estudiar periodismo, quise ser monja. Entonces, de verdad no sabía, estaba como que con muchas cosas, muchas vueltas. Yo sí sabía que me gustaba leer, bien ayudar a la gente. Pero ya casi al final llevo un curso que se llama Género y Derecho y otro que se llama Crítica Feminista al Derecho. Y eso me cambia la vida. Lo vi, me enamoré y dije, aquí soy, esto es para mí. Y así fue que me empecé a dedicar a este tema, al tema de género y luego a la inclusión social también, ¿no? Pero fue allí, fue en un curso, por eso yo digo, estos cursos, o sea, qué tan importantes son en la carrera, en pregrado. Una de mis estadías, digamos, en el ministerio, revisábamos las políticas públicas para ver que tenga enfoque de género, es decir, que realmente escuche la voz de las mujeres, ¿no? Un ejemplo chiquito, yo me acuerdo que estábamos trabajando con Provías, que es el que hace las carreteras, para que incluya el enfoque de género. Y me decían, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a poner flores a la carretera? Y en realidad no es así. Un ejemplo corto es en Provías, lo que hicieron fue, reunieron a las mujeres y preguntaron de dónde a dónde necesitan la carretera. Y las mujeres no eligieron del pueblo al punto A, sino a un punto B, porque ellas tienen otra dinámica de vida. Darse a los temas de género ahora es más necesario que nunca. Ojalá hubieran más adolescentes que se dediquen a esto. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que ha dedicado su carrera a cambiar las reglas del juego. Yvonne Yupanqui lleva más de 15 años trabajando en hacer que los sistemas, sean gobiernos, sean organizaciones sociales, sean cada vez más justos, más equitativos y, por supuesto, más sostenibles. Ha estudiado Derecho, pero también ha estudiado una maestría de género, ha liderado proyectos complejos, ha trabajado impactando en la vida de miles de personas. Detrás de todos esos logros, Yvonne ha tenido que tomar decisiones, probablemente ha tenido que pasar por dudas, miedos, porque de eso se trata este podcast, y va a compartir con nosotros los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su carrera. Yvonne, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Ya tengo ganas de hacerte preguntas, pero bienvenida. No, gracias a ti, Ana Paola, por la invitación. Cuando vi lo que hacías, yo dije, ay, no, yo quiero estar ahí, quiero hablar con ella, quiero compartir un poco de mi experiencia, porque, bueno, ahora vamos a conversar. Y también felicitarte por esta iniciativa, lo que me contaste, cómo es que decides empezar, por qué, cuál es la razón, de verdad que es muy bonito. Así que estoy muy alegre de estar aquí hoy día. Yvonne, primero así ya para introducir así de frente a la conversación. Viajamos un poquito en el tiempo y quería saber qué recuerdas de lo que soñabas cuando tenías 15 años. O sea, si imaginabas cómo iba a ser tu vida tal cual es ahora. Sí, bueno, yo quería, bueno, en secundaria siempre estuve como muy indecisa de qué cosa estudiar, ¿no? Recuerdo en algún momento quise ser literata, ¿no? Quise estudiar periodismo, en un momento incluso quise ser monja. Entonces, de verdad no sabía, estaba como que con muchas cosas, muchas vueltas. Yo sí sabía que me gustaba leer, ¿no? Y creo que también ayudar a la gente, ¿no? Esa ha sido la vocación de servicio que he tenido, ha sido una de las constantes en mi vida. Entonces al final creo que también fue un poco de influencia de una de mis tías, mi tía mayor en realidad, que es abogada.
es que decido finalmente, eso sospecho, ¿no? Porque la verdad es que no lo tengo muy claro, pero me parece que fue por ahí que decido finalmente estudiar Derecho. Creo que también un poco de la influencia de mi mamá, mi papá, ¿no? Antes era como las carreras más clásicas, ¿no? O sea, Derecho, Ingeniería, Medicina, ¿no? Entonces creo que fue así, de a pocos dije, bueno, voy a estudiar Derecho. Y porque además todo el mundo me decía, sí, que a ti te gusta defender a la gente, porque cada discusión que había me metía ahí para tratar de defender uno de los lados que yo creía justo. Entonces así finalmente fue que decidí estudiar Derecho sin saber muy bien, pues ahora hay un montón de opciones, ¿no? Pero digamos, más o menos así fue como decido yo entrar al mundo del derecho. Muy bien, Ivonne. Y ahora volviendo al presente, no sé si podemos ver eh, si realmente eso que te imaginabas cuando tomaste esa decisión tiene algo que ver con cómo estás aportando ahora al mundo, porque claro, tú dices quería defender a la gente, quería tener como un rol más social por lo que te escucho. O sea, ¿cómo ha cambiado esa visión o sigue siendo la misma visión pero con otras herramientas? Mira, yo entré a estudiar derecho y, claro, justamente como te digo, porque quería defender, quería ayudar a las personas, ¿no? Yo creo que quería defender sus derechos, pero la verdad cuando fui entrando al mundo, empecé a hacer prácticas, no me sentía muy cómoda porque lamentablemente pues el sistema judicial peruano es difícil, por decirlo menos, ¿no? Tiene bastantes bemoles, ¿no? No me hallaba mucho en el litigio, que es, digamos, cuando alguien te dice que eres abogada, lo primero que asocias es que litiga, ¿no? Que va Claro. a los juzgados, a pelear los procesos, los juicios, ¿no? Entonces, la verdad es que no me sentía tan cómoda porque no era un espacio, no sé si habrá cambiado, espero que sí, pero no era un espacio para mí muy atractivo, ¿no? Es todo el sistema que lamentablemente, en donde pues, hay lamentablemente corrupción, ¿no? Entonces, todo era muy inestable. Yo quería estudiar, como te digo, para defender a la gente, pero no veía que eso realmente funcionara bien, al menos como con las expectativas que yo tenía. Recuerdo que llevé un curso que se llamaba Sociología del Derecho y dije, ya, no, creo que equivoqué mi carrera, me voy a cambiar, voy a estudiar Sociología. Y le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, no, ¿cómo crees? Ya estás más de la mitad. No, termina tu carrera y después haces lo que quieras, me dijo. Bueno, entonces decepcionada de la vida dije, bueno, seguir estudiando derecho. O sea, sí me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba saber cómo es que las personas, o sea, cómo se llega a una resolución de un proceso, ¿no? Pero como te digo, no sentía como que igual no estaba bien, no encajaba. Y dije, bueno, llevé un curso de derechos humanos luego, ya un poco más avanzada la carrera, y dije, sabes, creo que por aquí va. Ya podría ser como litigio estratégico, como trabajar por defender como las poblaciones como más invisibilizadas, ¿no? Claro que yo me acuerdo que en un momento dije, quiero especializarme en derechos humanos, y la gente decía, pero ¿cómo es eso? No entiendo, ¿no? Eh, pero ya casi al final, creo en el último o el penúltimo ciclo, llevo un curso que se llama Género y Derecho y otro que se llama Crítica Feminista al Derecho. Y eso me cambia la vida. O sea, fue como, no puedo creer que esto existiera y que no lo haya conocido, ¿no? Lo vi, me enamoré y dije, aquí soy, esto es para mí. Y así fue que me empecé a dedicar a este tema, al tema de género y luego a la inclusión social también, ¿no? Pero fue allí, fue en un curso, por eso yo digo, estos cursos, o sea, qué tan importantes son en la carrera, en pregrado, ¿no? Cuando tú estás finalmente decidiendo en qué te vas a especializar. Y así llego al tema de género y bueno, después pues mi carrera va como tomando un rumbo más hacia la gestión, pero digamos yo me doy cuenta de que en realidad quiero trabajar por ayudar a la sociedad, pero sobre todo a las mujeres por esta estructura de discriminación que existe, ¿no? Así fue más o menos. Qué genial, Ivonne. O sea, claro, llegas como casi al final de la carrera que ya estabas como medio desanimada porque querías ir hacia la sociología, que también había podido ser una posibilidad.
y lo encuentras. Al final del túnel está la luz, como se dice. Sí. Qué chévere. Ivonne, y una consulta, además de este obstáculo que podría haber sido ya, porque al final el hecho que tu madre te diga, no, termina la carrera, eh, quizás en esos años se sintieron como un obstáculo en lo que de repente para ti pensabas podría ser tu vocación. Aparte de eso, ¿recuerdas otros obstáculos de la carrera, sea de la etapa de estudiante, sea antes? Mm. Mira, había mucha carga, me acuerdo, en las lecturas. O sea, me gustaba leer, sí, pero de verdad que eran a veces muy densas, ¿no? Y era como muy teórico, ¿no? Y yo creo que al menos para mí funcionaba un poco más, algo más práctico, ¿no? O sea, yo sabía que en algún momento con esto iba a ayudar a las personas, pero sentía que en otros espacios, como entendiendo un poco más a la sociedad, con un poco más de interacción, iba a tener un poco más de impacto además, ¿no? No sé si en realidad tanto era así, pero al menos eso era lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, el tema de, que me acuerdo me decían también que no era muy rentable la carrera de sociología, ¿no? Entonces me dijeron en qué vas a trabajar, pero a qué te vas a dedicar, quién, en dónde, cómo, tampoco pues la gente no entendía bien qué cosa, o sea, cómo y por qué, ¿no? Eh, Creo que eso y al final pues dije, bueno, sí, quizás tengan razón, mejor ya lo dejo ahí y termino la carrera, ¿no? Este, eso creo, eso diría, ¿no? Sí. Y en algún momento, ya cuando dijiste, ok, me quedo en la carrera de Derecho porque parece ser el camino, ¿sentías igual que no eras suficientemente capaz o que te habías equivocado de camino? No sé si tanto como que me equivoqué de camino, o sea, un poco sí, porque como te digo, sentía que no me hallaba en el mundo del derecho. No era, bueno, paralelamente a esto, o sea, yo entré a la universidad en el 2001 y terminé en 2007. Y en el año 2004 entro a los bomberos. Entonces yo he sido bombera también. Mm, Entonces, eso también bueno, no quiero decir quitar tiempo, pero invertía muchísimo tiempo en los bomberos. ah, Y entonces balancear eso también era más difícil. Y ahí sí, de hecho, sientes que ayudas de manera mucho más directa a la gente, ¿no? Este, entonces yo decía, bueno, sí me gusta el derecho, o sea, como que es medio que sí, era así, ¿no? Era medio que sí me gusta, pero acá, o sea, esto me gusta más, claro que los bomberos son voluntarios, ¿no? Entonces, de hecho, no me podía dedicar tampoco a eso. Eh, eh, pero creo que haber descubierto, como te digo, este tema del género, y yo no sabía si iba, o sea, si existía campo laboral para eso, la verdad, en ningún momento ni siquiera lo pensé, o sea, fue tan el amor a primera vista con este tema que la verdad que ni me interesó, ¿no? O sea, yo estaba trabajando, estaba practicando en Telefónica el Perú, eh, en el área penal cuando terminé la carrera, trabajaba ahí porque tenía que pagar la universidad. Entonces, me acuerdo que estaba haciendo mis prácticas, iba a terminar y me dijeron que me podía quedar como asistente junior, ¿no? Entonces, o sea, podía ser como una carrera, ¿no? Y renuncié, me acuerdo, renuncié y me fui a hacer voluntariado. Mi mamá casi le da un paro cardíaco, por supuesto, ¿no? Porque me dijo, pero es que esto es seguro y acá vas a vivir bien. Pero lo dejé y me fui, como te digo, fui voluntaria en dos ONGs. claro, los papás siempre están preocupados, sobre todo en Perú, de primero las necesidades básicas, como se dice, ¿no? De que tengas un sueldo que te permita tener una calidad de vida. Y claro, tú primero le das un infarto de que te quieres cambiar de carrera y después renuncias a una aparente línea de carrera segura, ¿no? Aparente, digo yo. Claro, sí. Iván, cuéntanos un poquito más sobre esto de cómo es trabajar en derechos humanos, en igualdad de género. ¿Qué carreras son las que ahora, como tú dices, no, ahora hay muchas más carreras?
que en ese entonces. ¿Con quiénes te encuentras cuando trabajas en esos temas? Es que el tema de género como es transversal, este, yo he trabajado, o sea, yo he tenido practicantes, por ejemplo, que son de gestión pública, de psicología, de sociología, de, ay, no me acuerdo de qué más, del mismo derecho, ¿no? Entonces, en realidad, no sé si a nivel de pregrado en otros países, no sé si en España, por ejemplo, hay pregrado en género, quizás sí, pero acá no hay, ¿no? Y eso, tienes esta maestría en la PUC, que es la que yo hice, y luego hay una maestría en San Marcos, creo que ahí termina, o sea, son dos universidades que tienen maestrías, después son algunos diplomados, ¿no? Estudios de posgrado. Este, pero en realidad podría ser cualquiera. He visto incluso ya bueno, no tampoco, o sea, 3 meses más o menos, una especialidad de gender medicine, ¿no? Que es ve cómo es que los estereotipos de género influyen también en la medicina, en cómo se atienden, en cómo responde la medicina a los temas de género, ¿no? Entonces, puede ser de cualquier carrera en realidad. Claro que cada uno tiene su especialidad, o sea, desde la carrera en la que estás, cómo aportas. Pero creo que la mayoría de gente que trabaja en temas de género es de ciencias sociales, ¿no? Ahora, claro, es que ahora los temas en realidad son multidisciplinares, ¿no? Porque al Mm, final una cosa, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Una cosa que está tan de moda y que parece ser de ingenieros, por decirlo así, tiene ahora lingüistas, también tiene algo que ver con género por el tema de los estereotipos, ujú, eh, tiene obviamente matemáticos, físicos, pero tiene de todas las ramas. mm. Ivonne, yo estoy un poquito perdida, lo debo reconocer, pero supongo que los adolescentes aún más. ¿Qué significa derechos humanos? Porque cuando tú lo escuchaste por primera vez y la gente lo escuchaba, decían, ¿qué es eso? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué significa derechos humanos? ¿Qué significa trabajar en igualdad de género? ¿Y cuáles son esas brechas por las que tú trabajas? Ujú. A ver, al final yo no me dediqué a derechos humanos, pero los derechos humanos son, ¿cómo te explico? Como mínimos para que una persona viva con calidad de vida. Son derechos, son cuestiones que son inherentes a las personas, ¿no? O sea, uno tiene derecho a la vida, tienes derecho a vivir, ¿no? Por el simple hecho de que eres ser humano. Tienes derecho a la integridad física, a que nadie te haga daño, a que se respete tu integridad, tu indemnidad. Esos son los derechos humanos. ¿Y a qué se dedica una persona que trabaja en derechos humanos? Desde como yo lo he visto en el tema legal, haces litigio estratégico. Por ejemplo, hay casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Que el Estado viola los derechos humanos de una persona, ¿no? A ver, en temas de género, por ejemplo, hay un caso conocido para no entrar en temas que generen mayor debate, en temas, hay un caso de algodoneras de México, que son las mujeres que trabajan en maquilas. Este sí está relacionado con género. Trabajan en las maquilas en México y generalmente ahí las secuestran y las desaparecen, ¿no? O sea, es un espacio muy, muy peligroso, no tienen, o sea, a veces no tienen, o sea, cero derecho, a veces las tratan, incluso, o sea, las traen de un lugar, las llevan, las ofrecen un buen trabajo, al final las meten ahí, les quitan su pasaporte y las hacen trabajar prácticamente como esclavas, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí cuando les estaban desapareciendo? El Estado mexicano no las buscaba, no generaba investigaciones, que es, digamos, la obligación que tiene un Estado de hacer, no lo hace. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones de derechos humanos? Interponen una denuncia internacional en la Corte para que investigue y, digamos, resuelva, ¿no? ¿Y qué dice la Corte? Efectivamente, el Estado mexicano ha violado derechos humanos, le obliga, ¿no? Le manda, ¿no? O dispone que hagan investigaciones con el debido proceso, ¿no? Que busquen a las mujeres desaparecidas. En el caso de Perú, que también es uno de los países que más denuncias tiene a nivel de derechos humanos, está el caso de Barrios Altos y La Cantuta, cuando en la época del conflicto armado interno hubo desapariciones de personas,
¿no es cierto? O sea, las mataron, que fueron fuerzas del orden, ¿no? Y el Estado no hizo un debido proceso tampoco, no investigó, no sancionó a las personas responsables, ¿no? Entonces esto se eleva a la Corte Interamericana y ellos resuelven indicando que sí hubo una violación de derechos humanos, pues sí, disponen medidas de reparación a los familiares, etcétera, ¿no? Eso más o menos es lo que hace derechos humanos en la parte legal, ¿no? Y el tema de género, como te digo, es transversal, está relacionado con una estructura de discriminación que vivimos, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, ¿no? De un sistema que en la práctica, desde mi punto de vista, y lo digo siempre, hace infelices a las personas, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, estamos discriminadas sobre todo, como te digo, en el ámbito público, o sea, hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo, o sea, no llegamos ni al 5% de alcaldesas a nivel nacional, acá en el Perú por lo menos, y en Latinoamérica estamos, digamos, hay un poquito más, pero estamos más o menos igual. Después estamos, por ejemplo, nos pagan menos, a veces tenemos los mismos puestos, el mismo, digamos, rango, y les pagan menos a las mujeres. Tenemos el tema del trabajo doméstico no remunerado, que es una carga laboral, ¿no? Y hace que, por ejemplo, las mujeres a veces busquen trabajos con peores condiciones, justamente porque tienen que cuidar a otros, ¿no? El trabajo del cuidado que no lo reconocen. Eh, y así, digamos, en todos los ámbitos que te puedas imaginar, está el tema de género. Y lo que hago yo, bueno, depende, por ejemplo, ahora estoy haciendo algunos análisis de qué barreras tienen las mujeres para participar en algunas cadenas de valor, por ejemplo, de Sangregrado, de Aguaje, Camu Camu. Estoy haciendo una consultoría para una organización, ¿no? Viendo esto, ¿no? Cómo es que los obstáculos o, digamos, estas barreras, esta intervención afecta de manera desproporcionada a las mujeres. El cambio climático les afecta de manera desproporcionada, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que es que el mundo está pensado como para un modelo de ser humano que es hombre, ¿no? Si tú crees que algo es neutral, en realidad no estás viendo las dificultades que tienen las mujeres porque así está estructurado el mundo, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que hacemos las especialistas en género. Tratamos de visibilizar cuáles son las discriminaciones, las barreras que tienen sobre todo las mujeres y proponemos algunas intervenciones o acciones para tratar de reducir esta brecha, ¿no? Y en el caso de los hombres está el tema de las masculinidades, ¿no? Que los hombres han crecido con una carga muy fuerte, por ejemplo, en el tema de tienen que ser valientes, tienen que ser fuertes, ¿no? No pueden mostrar sus emociones, ese tipo de cosas que también no los hacen felices, ¿no? Entonces, todo esto hace una especialista en género, digamos, ¿no? Trata de buscar, yo creo que de desmantelar un sistema, como te digo, que hace infelices a las personas, ¿no? En el ámbito privado, ¿cómo trabajaría una persona que quiere especializarse en temas de género? ¿A qué te refieres? ¿Como en el sector privado? Sí. Mira, el sector privado trabaja básicamente en dos áreas. Una en la de diversidad, equidad e inclusión, el área DEI, y el de sostenibilidad, los criterios ESG o en la responsabilidad social corporativa, ¿no? En el área DEI, por ejemplo, ves todo lo que es cultura organizacional, cómo la empresa aborda las posiciones de liderazgo, ¿no? Todo el directorio es de hombres, ¿no? También deberíamos impulsar mujeres porque está comprobado que cuando hay mujeres en los directorios, la empresa genera más rentabilidad, ¿no? Abordas temas de hostigamiento sexual, por ejemplo, en la empresa, que hay, lamentablemente, ¿no? Lo haces o no lo haces, ¿no? Hay protocolos, hay sistemas que se tienen que hacer, cuáles son las políticas de igualdad de género que tiene una empresa. Eso sobre todo a nivel interno, ¿no? Cómo es que mejora las condiciones que tienen las mujeres, sobre todo, pero también los varones en la empresa, ¿no? O sea, las licencias de paternidad, de maternidad, flexibilización laboral en horarios de ingreso, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas y hacia afuera, cómo se relaciona con la comunidad,
¿no? Tiene, está siguiendo algunos criterios sociales, ¿no? Para contribuir a las brechas de a las brechas de desigualdad de género, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también promueve o no en los servicios que contrata emprendimientos o empresas más pequeñas lideradas por mujeres, ¿no? O sea, tiene un rol la empresa también en contribuir a la igualdad de género, ¿no? Y hay muchas empresas cada vez más que están tratando de sumarse a estos criterios ESG que te digo, que busca mejorar la situación de las mujeres eh, y de la población, por supuesto, LGTBIQ más también, a la interna, pero también a la externa, ¿no? Y hay muchos inversionistas que están empezando a pedir estos criterios. Entonces, creo que también es una oportunidad, es un buen momento en el sector privado, porque están apostando por estos temas de diversidad, equidad e inclusión, y también con responsabilidad social corporativa. Pero eso va más allá, o sea, cómo es que, por ejemplo, desde el marketing, tus campañas de marketing que haces, no estás reforzando estereotipos de género, ¿no? Como estás más bien contribuyendo a quebrar estos estereotipos, ¿no? Y así, ¿no? O sea, ejemplos hay muchos y se puede trabajar desde cualquier área que, digamos, que se impulse, ¿no? Hace un tiempo, bastante tiempo, leí una historia así como, que la voy a dar de ejemplo, ¿ya? Simplemente, alguien llegó a África, era un empresario de zapatos, llegó a África y vio que no usaban zapatos y su asesor como que le dijo, vámonos de aquí, aquí no vamos a vender zapatos. Y el empresario le dijo, al contrario, aquí necesitan zapatos. Es como acá hay un mercado grande. ¿Cómo ves a Perú en este caso de diversidad? Yo creo que Perú no tiene zapatos en términos de diversidad, creo que estamos bien lejos, pero ¿hay oportunidad de trabajar en ese tema o todavía está súper lejano? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo pensaba que no, ya, pero yo estoy sorprendida porque veo cada vez más empresas que están apostando por este tema. Ya, o sea, tampoco es que, Pero honestamente, ¿trabajando por ese tema o por cumplir o sea, alguna por eso ley te que digo, o haya sea, salido? mira, no es que estemos en la panacea de la diversidad tampoco, ¿no? Y hay empresas que hacen pinkwashing, sí, o sea, totalmente. Pero sí, como te digo, yo estoy sorprendida de que hay algunas empresas que sí están apostando de verdad. Por ejemplo, a ver, no sé si puedo decir nombre de empresas, pero a ver, Conecta, por ejemplo, que es esta empresa de call center, Ujú. tiene una política de diversidad, equidad e inclusión bien interesante. Tienen muchísimas actividades. Por ejemplo, hay un programa para fortalecer a personas adultas mayores ya en sus competencias y puedan mejorar las condiciones en las que trabajan allí, ¿no? Y así, o sea, tienen, como te digo yo, es el mejor ejemplo que conozco que está apostando por la diversidad y inclusión. Son las más grandes, ¿no? Mineras también están trabajando diversidad y inclusión, porque como te digo, justamente hay algunas inversionistas que están pidiendo ya que se cumplan estos criterios, ¿no? Ha salido, la Unión Europea también está pidiendo ahora algunos criterios que se cumplan para poder trabajar con estas empresas, ¿no? Entonces han salido hay unas métricas que se llama GRI, no me acuerdo qué significan las siglas, que tienen también algunos indicadores bien claros en temas medioambientales, pero también están sacando uno para indicadores sociales, ¿no? Entonces, yo creo que son las empresas más grandes, a pesar de que en realidad las empresas de todos los tamaños pueden hacerlo, que están apostando por estos temas, ¿no? Y se puede dar como un vistazo también. ONU Mujeres tiene una herramienta que se llama Women Empowerment Principles, ¿ya? Que es web, en donde las empresas hacen como un autodiagnóstico de cómo están en términos de igualdad de género, ¿no? Y eso es a nivel mundial, o sea, es una plataforma mundial y tiene como en tres dimensiones, una la interna de la organización, otra la externa con la comunidad y otra también en toda la cadena del servicio, ¿no? Y
creo que es bien interesante y como te digo, hay algunas empresas que están empezando a apostar, hay algunas que ya están un poquito más avanzadas, pero sí, o sea, nos falta mucho. De hecho, que si falta, falta bastante todavía, ¿no? La verdad, ahora que mencionaste el tema de que los inversionistas estaban pidiendo esto, es cierto, o sea, el capital o la plata que llega a Perú no necesariamente es toda peruana, al contrario, hay mucha inversión extranjera, sea de Estados Unidos, de China, de Europa, etcétera. Y dependiendo de dónde llegue, más importancia le dan al tema de sostenibilidad y dentro de sostenibilidad a la igualdad. Y mientras los inversionistas presionen para que la empresa a la que le invierten dinero tengan estas preocupaciones de igualdad, va a haber mucho que hacer todavía en Perú. Sí, Ivonne. yo creo que, como te digo, como tú misma has dicho, es el tema de los inversionistas que son los que empujan, ¿no? Mm, Eh, pero mira, a veces hay retrocesos, ¿no? Claramente el gobierno de Estados Unidos, pues, ha retrocedido en sus sí, políticas lo y pensé. hay algunas empresas que también lo han hecho. Pero hay otros países, otras organizaciones, ¿no? Que están avanzando y yo creo que siempre es una oportunidad para mejorar. Exacto. Ivonne, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y qué es lo que menos, qué es lo que más difícil te parece? Lo que más disfruto, yo creo que es al final cuando veo que lo que estoy haciendo finalmente impacta en la vida de alguien, ¿no? Cuando he gerenciado proyectos, he ido y a veces a las comunidades y me dicen muchas gracias porque esto cambió mi vida, esto me está ayudando, entonces es como recuerdas por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque entre la ruma de informes, entre los 500 reportes, indicadores, entre toda la parte de gestión que es pesadísima, creo que es lo que menos me gusta hacer. Este, te pierdes, uno se pierde y al final es como, ya sí, tengo que reportar esto, tengo que escribir, tengo que hacer, y no recuerdas a veces o se te olvida de por quién lo estás haciendo, ¿no? A mí lo que más me gusta es saber que finalmente lo que hago está mejorando la vida de alguien, ¿no? Y desde el Estado es más todavía, cuando he tenido la oportunidad de estar en cargos públicos, es mucho más porque el alcance es más grande, ¿no? Es más grande, entonces sabes que el programa que estás lanzando, la política que estás creando va a impactar en la vida de muchas mujeres, de sus familias, de sus comunidades. Entonces, lo que más me gusta es eso, saber que estoy ayudando, poniendo un granito de arena para cambiar y que el mundo sea más feliz, ¿no? Y lo que menos me gusta, sí, o sea, creo que sí, la parte de gestión, pero por ejemplo, cuando estaba en el estado, los horarios son horribles, o sea, yo me quedo hasta muy tarde y ahora que soy mamá, pues es difícil volver al estado porque yo salía a 11 de la noche, 10 de la noche, a veces de madrugada. No, creo que porque a mí me gusta la gestión pública porque sabes que estás, como te digo, impactando, ¿no? Y tienes un alcance mayor. Pero cuando tienes responsabilidades, mi hijo está chiquito, entonces dejar de verlo tanto tiempo, no podría, ¿no? Eso, y bueno, aparte también hacer un poco como el quiebre o la división de que si bien tu trabajo es importante, pues no es toda tu vida, ¿no? O sea, al final va más allá de tus cosas, tu vida, tu familia finalmente es lo más importante. Hablando de los hijos. Así, después, mi amor, ¿sí? Ya. Termino, ya me falta poco. Ahorita voy. Ya vaya para allá. Ya, perdón. Ivonne, si viene un adolescente y te dice, a ver, es que entiendo más o menos la idea, pero quisiera saber cómo es un día a día tuyo, cómo dices tú que impactas en la vida de otras personas. ¿Puedes dar un ejemplo así como clarificante para todos? Am, bueno, depende o sea, de cuál ha sido mi rol, como a ver, como a cargo de un proyecto, que creo que es más fácil.
em, tienes que armar tu proyecto y mirar, o sea, qué actividades vas a hacer. Por ejemplo, vas a incorporar talleres en habilidades de liderazgo, por ejemplo, para mujeres aguajún. Mi último proyecto en el que estuve a cargo era para mujeres aguajún en Condorcanqui, que era lejísimo de aquí a... Era un vuelo a Chiclayo, 12 horas en carro y 3 horas en chalupa, que es un bote. Entonces armamos todo un plan de fortalecimiento de capacidades, o sea, talleres para ellas, para mejorar sus propias habilidades, conocerse a ellas mismas y luego prevenir, formarlas para que ellas ayuden a otras mujeres a prevenir y a defenderse de la violencia. A veces ellas no identificaban qué era violencia, decían, bueno, esto es normal, esto pasa siempre, les pasa a todas, y más aún en una región donde la violencia sexual a adolescentes era altísima, ¿no? Y el sexo transaccional, que en realidad era abuso sexual, es muy fuerte porque la pobreza es muy grande, ¿no? O sea, las adolescentes tenían relaciones sexuales con sus maestros por una toalla higiénica, por un champú, o sea, la realidad es muy fuerte, ¿no? Entonces, es eso, formar, dedicarte a hacer talleres con ellas, pero talleres sostenibles, ¿no? Hablar con los actores allá, para que mejoren sus estrategias, las campañas, para trabajar con los padres y madres, con los varones, para que no, para que entiendan que lo que hacen es violencia, ¿no? Y bueno, eso, digamos, en un taller, cuando estoy en el Estado, pues es diseñar políticas públicas. En una de mis idas, en mis estadías, digamos, en el ministerio, revisábamos las políticas públicas para ver que tenga enfoque de género, es decir, que realmente escuche la voz de las mujeres, ¿no? Un ejemplo chiquito, yo me acuerdo que estábamos trabajando con Provías, que hace las carreteras, para que incluya el enfoque de género. Y me acuerdo me decían, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner flores a la carretera? Y en realidad no es así. Un ejemplo corto es en Provías, ellos, como te digo, hacen carreteras. Entonces, ¿qué hacían? Iban a la comunidad y decían, ya, ok, ¿de dónde a dónde necesitan esta carretera? Entonces decían, pues del pueblo al punto A, ¿no? Este, pero ¿qué pasaba? ¿Quiénes suelen ser los dirigentes con los que se reúnen? Suelen ser varones, hay muy pocas dirigentes mujeres. Entonces, en un momento lo que hicieron fue, reunieron a las mujeres y preguntaron de dónde a dónde necesitan la carretera. Y las mujeres no eligieron del pueblo al punto A, sino ponte a un punto B, porque ellas tienen otra dinámica de vida. Ellas necesitaban al punto B, que era el pueblo más cercano, porque ellas vendían allí sus artesanías, las cosas que ellas hacían, acompañaban a sus hijas al colegio, porque a veces había acoso, abuso sexual, ¿no? Iban a los mercados, lavaban la ropa, buscan agua, cocinan, ¿no? Entonces, así se incorpora el enfoque de género, escuchando qué necesitan también las mujeres, porque en general pasa lo que pasaba al inicio en Provías. Llegas, preguntas a la comunidad qué quiere y la mayoría son hombres, ¿no? Entonces no estás ayudando a identificar o a abordar una brecha de género, ¿no? Entonces hay que preguntarle a las mujeres, hay que ver qué necesitan. Y así te puedo dar ejemplos en temas de infraestructura, en temas de gestión del riesgo de desastres, en temas de cambio climático, en temas de vivienda, del desarrollo urbano, cómo creas la ciudad. O sea, en todo lo que te puedas imaginar hay un componente de género, ¿no? Siempre. Entonces, acá podríamos hablar mucho tiempo, pero digamos un ejemplo pequeño es ese, ¿no? Claro, no se trata de que se oculte las necesidades del hombre, pero siempre han estado muy por encima las del hombre y las de la mujer invisibilizadas, sobre todo en pueblos apartados, en Perú. Yo me acuerdo que cuando estabas mencionando lo de la carretera, me acuerdo de algo que leí que decía que en unos países que todavía eran colonia de otros, hicieron pruebas de hacer una prueba de que una mujer sea autoridad, como tú dijiste, una alcaldesa, ¿cierto? Dependiendo del cargo que se le nombre, dependiendo del país. Eh, y dijeron, es que no puede ser, porque en esos países
hay mucho machismo. Entonces, imposible que voten por una mujer. O sea, no va a pasar. Y lo que hicieron fue forzarlo. Fue así como que es que los candidatos van a ser mujeres. No va a haber candidatos hombres. Entonces, tienen que haber mujeres. Dijeron, bueno, no sé qué quieres demostrar con esto, pero ok. Y resultaron que hicieron la prueba y sucedió lo que dijiste, de que las alcaldesas comenzaron a tomar la perspectiva femenina para sus obras, sus decisiones, y comenzaron a tener otros resultados que al final le afectan a todos, a hombres y mujeres, porque la dinámica familiar involucra a todos. Y bueno, esa era una anécdota que me acordé porque decían, es que queríamos probar cómo era eso en un ambiente en donde ni siquiera pasa por la mente que una mujer sea líder de algo. Claro. Así que me parece que sí, que hay muchos ejemplos bonitos. El mío es del libro, el tuyo es de la vida real, pero, pero me parece que hay mucho por hacer y me encanta la misión, el enfoque que le das a tu carrera. Ivonne, no sé si quieres comentar algo que yo no haya preguntado, que algo que quieras como contarle a los adolescentes. Bueno, yo creo que dedicarse a los temas de género ahora es más necesario que nunca, ¿no? Porque ahora hay como estos movimientos más conservadores, ¿no? Que salen también y que lo que buscan es retroceder en los derechos que se han ganado a lo largo de los años. Entonces, dedicarse a este tema es mucho más urgente. Ojalá hubieran más adolescentes que se dediquen a esto, que les guste, ¿no? Hay mucho que hacer todavía, ¿no? A veces se avanzan 2 pasos, se retrocede 1, así estamos. Entonces, yo me gustaría que, si es que hay dudas, ¿no? Porque a veces la palabra género feminista genera mucho rechazo, no se entienden bien y lo que se entiende es como que todos quieren homosexualizar a todo el mundo y que en realidad lo que busca, yo lo digo siempre es así, o sea, no es hombres contra mujeres, sino es hombres y mujeres contra un sistema que oprime, ¿no? Que no nos deja ser felices. eh, Porque mira, si una mujer quiere dedicarse a su casa, al hogar, a cuidar, bien. Si ella es feliz, bien. Si una mujer quiere dedicarse a ser directora de empresa, quiere dedicarse a ser gerente general y eso lo hace feliz, bien. Y los hombres igual, ¿no? A veces para los hombres el estereotipo es más fuerte, o sea, un hombre que se dedique a su hogar es como que, no, todos los adjetivos que salen, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a este tema, hay que, o sea, lo que busca el tema de género es hacer, como te digo, a la gente feliz, eliminar la discriminación y la violencia, ¿no? Y ojalá más se animen y cualquier duda yo pues feliz, como me encanta este tema, es mi compromiso laboral, pero además es mi compromiso de vida, entonces en lo que yo pueda apoyar las dudas que tengan, yo encantada de poder ayudarles, ¿no? Ivonne, ¿y dónde te pueden contactar? Si quieren conversar contigo, un cafecito virtual Ah, o un correo, no sé, ¿qué sí, prefieres? puedo dar mi correo o mi WhatsApp, cualquiera, es yupanqui.ibon@gmail.com. Creo que por correo mejor no voy a hacer que después me spameen En WhatsApp. por correo y luego ya doy mi WhatsApp, no hay problema, ¿no? Por ahí. O Muy en mi bien. LinkedIn también, que es, en realidad en LinkedIn me buscas Ivonne Yupanqui y ahí aparezco, ¿no? Por un mensaje, sí. Claro, el LinkedIn también lo voy a introducir ahí abajito en texto para que no quede duda cómo se escribe tu nombre. Ay, verdad, sí. Ivonne, la verdad me encanta esta entrevista porque también, bueno, el tema, como tú dijiste, es transversal. O sea, lo vivimos y sobre todo lo experimentamos esta generación, creo yo, la generación de nuestros padres. No ha tocado tanto estos temas. Nuestras madres sí han trabajado, se han esforzado y todo para que nosotros podamos estudiar y tengamos oportunidades, pero ahora hay que seguir construyendo el camino, ¿no? El camino que tienen que recorrer las futuras generaciones para que las niñas que ahora están precisamente decidiendo carrera, no hayan límites para ellas, ¿no? Si, como tú dijiste, si quieren ser ingenieras, si quieren ser astronautas, si quieren ser abogadas o si quieren dedicarse a su casa, ellas puedan elegir lo que sea. Así que muchísimas gracias por haber participado en el podcast, en esta entrevista, y te deseo lo mejor, que sigas impactando muchísimas vidas.
No, gracias a ti, Ana Paola, por darme el espacio para permitir contar un poquito de mi historia y nada, yo encantada. Sigue con esta iniciativa, yo creo que estás también impactando muchas vidas adolescentes, sobre todo en esa etapa de vida donde a veces uno se siente perdida, ¿no? Así que de verdad felicitaciones por esto y nada, seguimos ahí para poder apoyar en lo que se requiera. Muchas gracias. Gracias, Ivonne.